Leer algo por aquí en la Biblia, Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Se lo leo de la Nueva Versión Internacional. ¿Sí es esta nueva versión? Sí, señor. Nueva traducción viviente. Dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Esta versión dice: pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, que es verdaderamente justo. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Juan? Que no peque. Pero si usted ya pecó, si usted falló, cometió un error, si la carne le ganó, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, como mediador entre nosotros y Dios. Entonces, arrepiéntase pronto. Pronto vuelva al Señor. Pronto dígale: Señor, fallé, perdóname, dame tu gracia para que yo no peque más. Amén. Pero hágalo rápido, porque si usted se demora en arrepentirse, usted está a merced del maligno. Arrepiéntase pronto. Mire, dice que no peque, pero que si ya falló, si ya cometió un error, tiene un abogado, Jesucristo. Arregle su situación pronto. Amén. El perdón está disponible. El perdón está disponible. O sea, usted no tiene por qué vivir en condenación o culpa. Amén. Diga conmigo: Señor, yo sé que el perdón está disponible. Recibo tu perdón. Amén. ¿Listo? El Señor está hablando con Jonás y le dice al profeta Jonás, es un profeta, que vaya a Nínive y les diga que su maldad ha llegado hasta su presencia. O sea, le está diciendo al profeta: vaya a la ciudad de Nínive y dígale a todos que estoy hasta aquí. ¿Alguna vez su mamá le ha dicho eso? Estoy hasta aquí. O le hacen una cuenta regresiva. ¿Sí? Había un pastor que me decía: lo tengo en la lista negra, me decía el pastor. ¿Sí? O sea, es como que usted ya está próximo a ser castigado. Usted ya viene juicio. Y aquí el Señor le dice al profeta que vaya y les diga que el Señor va a enviar juicio. Ahora, esto es normal, aquí yo no veo nada extraño. Dios quiere que la ciudad de Nínive escuche y se arrepienta. ¿Y a quién envía? A su profeta, a un hombre de Dios. Envía a Jonás. Jonás, necesito que me haga esto. Dice: Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis. Jonás no va a obedecer. Ahora, ¿por qué no habló con otro que sí quisiera hacer caso? Porque recuerde que el Espíritu Santo en la antigüedad, o la manifestación de Dios en la antigüedad, solo venía sobre el rey, sobre el sacerdote y sobre el profeta. El rey está ocupado, el sacerdote está en el santuario. ¿Quién queda? El profeta. ¿Quién anuncia arrepiéntanse? El profeta. Entonces el Señor le dice a Jonás: ve a Nínive y diles que se arrepientan, porque los voy a castigar. Su presencia ha llegado hasta mí, su maldad ha llegado hasta mi presencia. Y Jonás se va rumbo a Tarsis para huir del Señor. Y dice que camino a Tarsis bajó a Jope, donde se encontró con un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y al fin de aliviar su situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, dormía profundamente. Ahora, tenemos un profeta bastante peculiar, un profeta, ¿cómo lo decimos? Extraño. Dios le manda a hacer algo, coge hacia el otro lado y puede dormir. Ahora, mire cómo está la condición de Jonás. ¿Alguna vez usted sabe que tenía que hacer algo y no lo ha hecho y no ha podido dormir por eso? Dice: no, yo tenía que hacer esto, no lo hice. Y se acuesta y queda así. Y cuenta ovejas. No, mañana lo hago. No, Jonás no.
Jonás está durmiendo. Como si fuera poco, la barca se está hundiendo. Todo el mundo está orando a su Dios y este está descarado durmiendo. Parece ser que le era fácil hacerlo. Me pregunto, ¿cómo alguien puede hacer esto? Es un profeta, o sea, su trabajo es hablar de parte de Dios. Es su trabajo, es un profeta. Su trabajo es traer arrepentimiento. ¿Recuerda cuando Natán habló con David? Le dijo, tú eres el hombre que produjo en David arrepentimiento. O sea, ¿cuál es el trabajo de Jonás? Que Nínive se arrepienta y va al otro lado y puede dormir. No sé, él está pensando, yo creo que él lo meditó. Si no predico en Nínive, no se arrepienten, Dios envía juicio y todos para el infierno. Dormamos un rato. Es algo así lo que está pasando acá. Sigo leyendo. El capitán del barco se acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros por su parte dijeron unos a otros, vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte cayó sobre Jonás. Dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? Empiezan a hacer un sondeo. ¿Usted en qué trabaja? En el reino de los cielos. Okay. ¿Y qué cargo? Profeta del Señor, aleluya. ¿Y cuántos profetas más hay en este momento? Solo yo. Piensa en esto. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo, temo al Señor, Dios del cielo, el mar y la tierra firme. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más. O sea, se están metiendo con un Dios fuerte. Como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado. Y le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Ahora, miren esto, son más cuerdos los paganos que Jonás. O sea, ellos están más centrados, ellos entienden más la gravedad que el propio Jonás. Pero le preguntan, ¿qué es esto que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Jonás respondió, tómenme, láncenme al mar y el mar dejará de azotarlos. Respondió, yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Acá hay varias cosas, mucho que podemos estudiar, mucho que podemos aprender. Les voy a dar algunos tips. Haga lo contrario a Dios y tendrá tormenta. Fácil y sencillo. Haga lo contrario de lo que Dios le mandó a hacer y tendrá tormenta. Otro tip. Métase con alguien que esté caminando contrario a Dios y usted podrá morirse con él. Sencillo, ¿no? Por eso usted debe saber con quién se mete, con quién se asocia, con quién trabaja, a quién escoge para estar en su corazón. Escoja una persona que esté caminando por la vía correcta. Escoja una persona que esté caminando de la forma indicada. Escoja una persona que no vaya para el camino opuesto a Dios. Estos hombres podrían morir por culpa de Jonás. Jonás está caminando en la dirección incorrecta. Sin embargo, en un intento de regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas. Pero como el mar se enfurecía más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor, oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre y no nos hagas responsables por la muerte de un inocente. Ahora ellos están temiendo que si matan a Jonás o si botan a Jonás al agua, Dios se va a enojar con ellos. Por eso no querían hacerlo. Ahora recuerde que, ¿quién está hablándole? ¿Quién les dio el consejo de que lo echaran al agua? Jonás. ¿Qué confiable es Jonás? No es confiable Jonás, está huyendo de Dios. Dios le dijo algo y está haciendo lo contrario. ¿Qué tal ellos hagan esto y les vaya peor? Están asustados con justa causa. Pero les tocó. Al final tomaron a Jonás, lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. Ahora usted puede seguir leyendo la historia.
Se lo tragó un pez. Algunos dicen que un cachalote, que un tiburón, no sé cómo, no importa. Estuvo 3 días y 3 noches en el estómago del pez y ni el pez lo aguantó. El pez lo regurgitó. Ahora, esto de regurgitar no es nuevo en la Biblia. Si usted sabe, en Apocalipsis dice que Dios regurgitará a los tibios. Jonás es un tibio. Jonás trabaja para Dios, pero lo hace mal. Jonás, Dios le mandó a hacer algo y él hace lo contrario. ¿Alguna vez ha hecho usted eso? ¿Alguna vez ha visto a alguien que haga algo así? Cuide los baños y usted cuida las puertas. Es algo parecido, pero a mayor escala. Ahora Jonás fue y predicó a Nínive. Usted conoce la historia, lo vieron así todo vomitado. Predicó en Nínive, Nínive se arrepintió y juicio no vino sobre Nínive. O sea, el Señor salvó a Nínive. Pero mi pregunta es acá, ¿por qué Jonás no quiere esto? Pregúntese eso, piénselo. ¿Cómo alguien no quiere que otra persona se arrepienta? ¿Cómo alguien desea que alguien vaya al infierno? ¿Cómo un profeta de Dios quiere algo así? ¿Cómo alguien que trabaja con Dios quiere que mueran mujeres y niños, ancianos, animales, hombres? ¿Cómo quiere alguien que vaya otros al infierno? ¿Qué pasa con Jonás? ¿Por qué Jonás está actuando de esta forma? Ahora, si usted lee la Biblia, mira el contexto, Nínive era una ciudad pagana, una ciudad pecadora. Y parece ser que de Nínive salían bandas de hombres que azotaban a Israel. Entonces Jonás está herido con los ninivitas, está enojado con ellos, está molesto con ellos. Jonás no quiere que Dios les hable, Jonás quiere que se pierdan. Ahora Jonás sabe algo. Jonás sabe que si él predica y las personas escuchan la predicación, se van a arrepentir. Y si se arrepienten, ¿qué va a pasar? Dios perdonará. No hay otra opción. La Biblia dice que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O sea, si Dios no nos perdonara cuando nos estamos arrepintiendo, Dios sería injusto. O sea, si usted se arrepiente, Dios está obligado a perdonarlo. Está obligado porque Él es fiel y justo. Y si su palabra dice que si el hombre se arrepiente de sus pecados y vuelve su corazón a Dios, Dios lo perdonará y punto. Entonces, ¿qué quiere Jonás? Que ellos no se arrepientan. Por eso Jonás oculta, aparta el mensaje de Dios para que los ninivitas no se arrepientan. Dios es fiel y justo, lo perdonará si usted se arrepintió. Ahora, ¿qué es arrepentirse? Arrepentirse es dejar de hacer lo malo. Arrepentirse es verdaderamente sentir dolor por haber pecado y volver a Jesucristo. Eso es arrepentimiento, es sencillo en realidad. No necesita llorar. Bueno, si quiere llorar, llore, pero es un acto de fe. Es decir, Señor, perdóname, lávame con tu sangre, Señor, no lo haré más, tú me ayudarás. Y cambiar de ruta, cambiar de camino, corregir el paso. Ahora, el Señor Jesucristo lidió con algo parecido y pone un ejemplo que nos permite entender. En Mateo capítulo 13, verso 19. Mateo 13, verso 19. Pero, ¿está ahí conmigo? Mira lo que dice. El que tenga oídos, oiga. Revisa a su hermano. ¿Tiene oídos? A menos que parezca un pocillo, que se le rompió una oreja, no importa. ¿Tiene oídos? Ok. No mire muy a fondo, se puede decepcionar. Aquí dice el Señor Jesucristo: el que tenga oídos para oír, oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué hablas a la gente por parábolas? Ojo acá, es importante lo que está Jesús entendiendo. Jesús es el predicador, amén. Él es el maestro, Él está enseñando. A través de Él recibimos salvación, amén. Entonces Jesucristo está hablando y lo que Él dice debería hacer que personas lleguen a Cristo o se arrepientan. Pero Jesús está predicando
de forma cifrada. Jesús está predicando de manera que el oyente no perciba. Está predicando por parábolas. ¿Qué es una parábola? Para no hacer largo esto, es un ejemplo literario. ¿Qué es un ejemplo? ¿O para qué uso un ejemplo? Yo utilizo un ejemplo para explicar un principio. ¿Es claro? O sea, el ejemplo es para explicar un principio. Pero Jesús está dando el ejemplo y no está dando el principio en esta parte de la Biblia. O sea, está dando el ejemplo, pero no da el principio. Entonces las personas no logran captar. Los discípulos se dieron cuenta de que Jesús estaba haciendo esto y le preguntan: ¿por qué le hablas a la gente por parábolas? Y el Señor responde en el verso 11, dice: a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. ¡Wow! Qué importante esto. Aquí hay personas a las cuales Dios les permitió conocer los secretos del reino, y hay personas a las cuales no les es permitido. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo sé en qué grupo estoy? Dice: al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. ¿De qué está hablando Dios? De los secretos del reino. ¿Sí me hago entender? Ok, entonces podríamos decir que el que tiene algún secreto de Dios se le dará más, y al que no tiene un secreto de Dios no se le dará más. Ahora, ¿por qué alguien tiene un secreto de Dios? ¿Cómo lo consiguió? No sé, pero lo consiguió. Lo tiene, entonces Dios le dará más. Ahora, yo creo que una persona que tiene un secreto de Dios, tal vez es que lo buscó. Amén. Cogió su Biblia y empezó a mirar y encontró: wow, yo no sabía esto, qué importante. Y lo valora, lo aprecia, lo subraya. Entonces Dios le da más secretos. Pero de pronto hay otra persona que dice: ah, sí, la Biblia muy bonita, déjela abierta en el Salmo 91. Ah, chévere. Ese no tiene ningún secreto, no ha entendido nada, entonces no se le da más. Amén. ¿Es claro? Dice: por eso les hablo en parábolas. Aunque miren, no ven; aunque oyen, no escuchen ni entiendan. En ellos se cumple la profecía de Isaías. ¿En quiénes? En los que no están entendiendo. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán; por mucho que vean, no percibirán. Y ahora aquí parece que esto fuera injustísimo. ¿Cómo así? ¿Dios quiere que alguien se pierda? ¿Por qué Dios haría tal cosa? Y aquí responde: porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. O sea, escuchan la palabra de Dios y su corazón no siente. Se van igual. Yo puedo aquí hacer una gran predicación, viene, escucha, se va y no cambió en nada su vida. Se van igual. Dice: el corazón de estos se ha vuelto insensible. Se les han tapado los oídos, se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían el corazón, se convertirían y yo los sanaría. Esto es un enorme principio, porque si usted escucha el mensaje y usted es sensible, o sea, ve con sus ojos y oye con sus oídos, usted se convierte. ¿Y qué hace Dios? Lo sana, lo limpia, lo libera. Lo que tenga que hacer, Dios lo hace. Es automático. Me arrepiento, me perdona. Me convierto, me sana. Es automático. Dios no puede negarse a eso. Entonces, ¿qué pasa? Como Dios sabía que estos hombres no merecían ser sanados, pues entonces Jesús predicó en parábolas. Porque si predicara bien, oirían, se convertirían y serían sanos.
Y entonces sería injusto. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido. La palabra conversión es la palabra seguida a arrepentimiento. Conversión es cambio de vida. Conversión es cambio de actitud. Pero tiene que ir unida a arrepentimiento. Si usted se convierte pero no se arrepintió, usted es un religioso. ¿Qué es un religioso? Una persona que hace cosas pero no tiene relación con Dios. ¿Estoy siendo claro? Entonces, ¿qué pasa? Si ellos escuchan y dicen, o sea que hay que hacer esto, lo hacen, reciben sanidad, pero no se han arrepentido, no van a ir al cielo. Y el Señor está preguntando o afanado por el corazón. Dice, entenderían con el corazón. Mira el verso 16, dice, pero dichosos los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Ahora, ahí está hablando también de Jonás. Jonás era un profeta. Él quería ver a Jesucristo. No quería que la gente fuera salva. Odiaba a los ninivitas. Pero él quería ver esto. Ahora, los apóstoles lo estuvieron viendo. Usted lo está viendo. Usted lo está oyendo. Amén. Entonces yo puedo decir con claridad y con mucha convicción que usted recibirá más, pues usted está aquí. Si usted no quisiera, no estaría aquí. O sea, si usted no le valiera, no le fuera importante la Biblia y no quisiera más de Dios, se iba, ¿cierto? ¿Y qué pasaría? No entendería nada y usted no se convertiría, no cambiaría y no recibiría sanidad, perdón, liberación, todo aquello que Dios tiene para nosotros. Pero usted está aquí, usted llegó hoy a este lugar. Amén. O sea, usted va a tener más. Y Dios no le está hablando por parábolas. Me dice a mí que le enseñe claramente. Dios quiere que usted lo tenga más. Pero ¿qué con el mundo entonces? ¿Qué con los de afuera? ¿Qué hacemos con los que no han entendido, no están oyendo y no están aquí? Para ellos, ¿qué dejó Dios? La predicación del arrepentimiento. Lo que Jonás no quería enseñar. Eso fue lo que dejó. Tengo un ejemplo. Vaya por favor conmigo a Lucas 10:25. Lucas capítulo 10, 25. Verso 25. Acá hay un ejemplo de la humanidad. Este es un ejemplo de la humanidad entera. Lucas 10:25. Se lo leo rápido. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó a hablar con Jesús y dijo esto para probarle, o sea, tendiéndole una trampa. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Quién le está preguntando esto? Un erudito bíblico. ¿A quién le está preguntando? A la palabra de Dios, que es Jesús. Qué necio. Y le dijo, Jesús le respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor, bien has dicho, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, o sea, queriendo mostrar que es muy justo, muy bueno, muy santo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y es de lo que estamos hablando ahorita. Usted está aquí, usted va para el cielo, usted está recibiendo más, usted está siendo bendecido, amén. Pero mi pregunta es el prójimo. Los otros, los que no están aquí, ¿qué con ellos? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Ahora que Jesús está profetizando acá y está poniendo un ejemplo de la humanidad. Dice, un hombre. Ese hombre es la raza humana. Descendió a Jerusalén, o sea, vino a esta tierra y cayó en mano de ladrones. ¿Qué es el diablo? Ladrón, ¿ok? Cayó en mano de ladrones, los cuales lo despojaron. ¿Qué hizo Satanás con Adán? Lo despojó de su autoridad, de su señorío y de su justicia. ¿Lo recuerda?
y lo hirieron. ¿Qué es herida? Algo que te causará la muerte. Adán empezó a morir después de que pecó, engañado por Satanás. Se fueron, dejándole como medio muerto. ¿Cómo está una persona sin Cristo? Muerta en sus delitos y pecados. Todavía puede ser salvo porque no ha tenido la muerte segunda, pero si no es salvo antes de tener la muerte segunda, estará muerto por siempre. Sigo leyendo. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Quién era? Un sacerdote. ¿Parecido a quién? A Jonás. Ahora, si usted sigue interpretando, el hombre es la raza humana, el sacerdote vendría siendo la ley. La ley no te salva, la ley solamente te juzga. Pasó de largo. Asimismo vino un levita. Llegando cerca de aquel lugar, también viéndole, pasó de largo. Ahora, ¿a quién simboliza el levita? A los profetas. ¿Recuerda cuando Jesús se manifestó y vino Elías, Moisés y Jesús? Elías es un profeta, Moisés la ley y Jesús la gracia. Ahora viene la gracia. Este periodo es la gracia. Amén. Dice, pero un samaritano, la gracia, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Quién tuvo misericordia? El samaritano. Ahora, no sé si usted ha leído que en alguna parte a Jesús le dicen que parece un samaritano. Para insultarlo le dijeron eso. Eres samaritano. Los judíos consideraban a los samaritanos perros. ¿Por qué? Los samaritanos se habían mezclado con otro pueblo, no eran un pueblo puro. Habían cambiado algunas cosas, habían pecado. Y entonces para insultar a Jesús le decían samaritano. Y Jesús aquí está poniendo a un samaritano como ejemplo de él mismo. Tuvo misericordia y acercándose vendó sus heridas. ¿Recuerda ese pasaje que dice Jesucristo que él fue llamado a traer, a vendar las heridas de los cautivos? De los heridos. Aquí está, vendó sus heridas. Echándole aceite y vino. ¿Qué es aceite y vino? Gozo y Espíritu Santo. Wow. Aquí está Jesucristo rescatando la humanidad con gozo y Espíritu Santo. Y lo puso en su cabalgadura. ¿En dónde? En su cabalgadura. O sea, se bajó de su caballo y ahí puso al herido. ¿Qué hizo Jesús? Se despojó de su realeza y su grandeza y lo hizo a usted justo. Estamos viendo una gran cosa aquí. El Señor está mostrando el plan de salvación. Dice, se despojó de su caballo. ¿Dónde es que vamos? De su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Ahora, ¿cuál es el mesón? El mesón es la iglesia. El mesón es un hospital. El mesón es la iglesia. ¿A dónde trae Dios a la persona que acaba de rescatar de este mundo? A la iglesia. Amén. Aquí usted terminará de ser sano. Aquí sus heridas terminarán de sanar. Amén. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Paremos ahí. ¿Sabe cuánto ganaba una persona por un día de trabajo en este momento, en este tiempo? 1 denario. ¿Cuántos denarios dejó? 2 denarios. ¿Cuánto se va a demorar el hombre en volver por el herido? ¿2 qué? 2 días. ¿Qué dice la Biblia de que es un día para Jesús, para Dios? Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dejó al hombre siendo sanado en la iglesia por 2000 años. ¿Hace cuánto que vino Jesús? 2000 años. Está por volver. Amén. ¿Se da cuenta de todo lo que está diciendo aquí Jesús? Y usted, wow, ¿eso estaba ahí? Un secreto para usted. Amén. Un secreto para usted. El que tiene más se le dará. Y el que no vino hoy, no sé por qué, tal vez el trabajo, seamos buenos.
o tal vez fue nena y le ganó la lluvia y no vino hoy, no lo tiene. No vino. Bueno, hay muchas razones por las cuales no pueden venir hoy. Algunas son justas, reales, y otras son pura flojera. Y entonces dice que volverá en 2000 años y pagará lo que falte. Ahora pregunta, verso 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Ahora invirtió la posición. El hombre, el intérprete de la ley dijo, ¿cuál es mi prójimo? Y ahora Jesús está preguntando, ¿quién es el prójimo del herido? ¿Sí me hago entender? O sea, no es importante yo, es importante él, el necesitado. Yo debo ser su prójimo. Amén. Por eso pregunta a Jesús, ¿quién pues de estos tres fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? No está como la propuso el hombre al principio, ¿quién es mi prójimo? Jesús está preguntando quién es el prójimo del herido. ¿Quién es el prójimo del que está engañado en licor? ¿Quién es el prójimo del que está atado por fornicación? ¿Quién es el prójimo del que está consumido en drogas? ¿Quién es el prójimo del que está engañando a su esposa? ¿Quién es el prójimo del que perdió todo su dinero? ¿Quién es el prójimo del que fue herido por el diablo de cualquier forma? Nosotros. Jesús está poniendo aquí como relevante la posición del que ayudó. Amén. Entonces Jesús pregunta, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. ¿Qué? Usar misericordia. Ahora, si Jonás no predica en Nínive y Nínive es muerta en su pecado, Nínive va al infierno y no hubo misericordia. Amén. Entonces, ¿qué es misericordia? Predicar el evangelio que produzca arrepentimiento. Ahora, entonces, ¿cuál es el acto más grande de misericordia? ¿Cuál es el acto más grande de amor por un perdido? Traerle salvación. Amén. Ahora, ¿cuál es entonces el mayor acto de odio? Ignorarlo y dejar que perezca. Ese es el mayor acto de odio. Piensa en esto. Piénselo con la perspectiva de la eternidad. Si usted le calla el evangelio a esa persona que es su prójimo, esa persona irá al infierno por la eternidad. Y eso es grave, es terrible. Pero si usted le predica el evangelio a esa persona será salva ¿por cuánto tiempo? Por la eternidad también. Y esa persona estará agradecida con usted por la eternidad. Entonces, ¿cuál es el mayor acto de misericordia y de amor? Predicar a Cristo. Amén. Predicar a Jesucristo. Mira lo que dice Juan capítulo 3, verso 16. Usted se lo sabe de memoria. Se lo leo de la Nueva Traducción Viviente, dice, de la Nueva Versión Internacional, dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ok. Cuando usted calla el evangelio, usted es como el diablo, que nos odia. Cuando usted predica el evangelio, usted es como Dios, que ama. Amén. ¿Se imagina que el Señor mandó a su Hijo a que muriera y que alguien le tape los ojos a alguien para que no vea eso? No sé si lo puede meditar conmigo. Es como vendar a una persona y mandarlo camino a un abismo. ¿Quién haría eso? Alguien que odia, alguien que aborrece. La mayor manifestación de amor, entonces, ¿cuál es?
compartir el evangelio, la obra redentora de Jesús. Podríamos decir entonces que amó Dios de tal manera al mundo que nos dejó el evangelio. ¿Qué cuenta el evangelio? ¿Cómo fue que Dios mandó a su hijo a que muriera por nosotros? Eso cuenta el evangelio. Entonces, usted puede predicar Génesis, usted puede hablar de Salmos, de Proverbios, usted puede ser muy simpático hablando del rey David, y está bien todo esto, pero eso no produce arrepentimiento. ¿Qué produce arrepentimiento? Ver a Jesús colgado en una cruz en cambio de mí. Eso produce arrepentimiento. ¿Qué es eso? Evangelio. ¿Qué dijo Jesús? Id y predicad el evangelio. ¿Qué tengo que enseñar yo? A Jesús crucificado, muerto y resucitado. Eso producirá arrepentimiento. ¿Ama a su familia? ¿Ama a las personas que están a su lado? ¿Qué es lo mejor que puede hacer por ellos? Hablarles de Jesús. Ok, tal vez necesitan zapatos, tal vez necesitan mercado, tal vez necesitan otra cosa. Está bien, no se puede hacer. Pero ¿qué tal si usted le da todo eso y no les da Jesús? Los está odiando. ¿Por qué? La manifestación más grande de amor es Jesús. Y si usted calla esto, oculta esto, entonces eso es odio. ¿Se acuerda cómo llamaba Jesús a Pedro? Le decía hijo de Jonás. ¿Ha leído esto alguna vez eso en la Biblia? Pedro, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás. O sea, ¿quién es el tatara de Pedro? Jonás. ¿Se imagina el lastre que tiene Pedro en su historia? ¿Sabe algo? Pedro redimió eso. ¿Ha leído Hechos? Ahí está conmigo, por favor vaya conmigo a Hechos 10. Hechos capítulo 10. Dice: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Y toda su familia eran temerosos y devotos de Dios, realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraban a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente un ángel de Dios que se acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirando fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia. La Reina Valera dice tus limosnas o tus ofrendas. Le contestó el ángel: envía de inmediato a algunos hombres a Jope. ¿A dónde? A Jope. ¿Dónde fue que tomó el barco Jonás? En Jope. Jonás tomó un barco en Jope para irse de la voluntad de Dios. El Señor está trayendo al hijo de Jonás a Jope para que redima la voluntad de Dios. Wow. A otro tesoro. Amén. Para que haga venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que servían regularmente, y les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Ahora piensen esto: se le apareció un ángel. ¿Qué le dijo el ángel? Vaya, traiga a Pedro. Ahora, ¿por qué el ángel no predicó? Porque es nuestro trabajo. El ángel hubiera podido decirle y Cornelio le cree. O sea, Cornelio es una persona devota. El ángel está hablando. El ángel hubiera podido decir: mire, Cornelio, acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y será salvo usted y toda su casa. Pero el ángel no tiene derecho de hacerlo. No es su trabajo. ¿Quién tiene derecho? Pedro. O sea, usted y yo. ¿Sabe algo? Los ángeles quisieran predicar y no tienen el derecho. Usted tiene el derecho, el privilegio, el honor y el deber. Amén. Ahora, seguido voy a predicar cosas de estas, y usted sabe que lo haré. Seguido voy a animarlo a que usted cumpla su llamado. Amén. Ahora, usted sigue leyendo la historia y Pedro tiene hambre, que es parte de nuestra visión, ¿lo recuerda?
y se sube a la azotea y Dios le muestra un lienzo que baja con todos los animales. Y el Señor le dice: Pedro, levántate, mata y come. En el verso 13, Pedro, levántate, mata y come. ¿Qué contesta el Pedro este? No, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Ahora el Señor está trayendo un símbolo de Cornelio y su familia, que eran considerados inmundos por los judíos. Y el Señor, ¿qué le contesta? No llames tú común o inmundo lo que yo ya santifiqué. ¿Cuándo? ¿Cómo ya? En la cruz. ¿Qué quiere decir esto entonces? Cuando Jesús explicaba, predicaba por parábolas, las personas no podían oír y entender, no eran dignos. Pero después Jesús murió y resucitó, y ahora todos son dignos de oír, porque Jesús pagó por todos. ¿Qué tal hubiera pagado por unos y después no, es que me faltaron los de Asia, me toca venir a morir otra vez? No, pagó por todos, o sea, ahora todos pueden oír. Ahora entonces nos toca predicar clarito, diáfano, real. No se deje engañar, no sea como esos predicadores simpáticos que solo buscan que todo el mundo los acepte y no predican la verdad. Están predicando un evangelio diluido, un evangelio que no trae salvación. Están predicando un evangelio simpático que parece un club social, que no produce arrepentimiento. No quieren quedar mal con nadie, quieren que todo el mundo los aprecie, aunque con esto ofendan a Dios. Tenemos que predicar un evangelio real, porque si no, no son salvos. Si usted no le dice que eso que está haciendo es pecado, no se arrepentirá. Ahora sea sabio, no lo haga como un juez, no lo haga como si usted fuera Dios. Hágalo como si usted fuera el prójimo de alguien y no quiere que muera. ¿Estoy siendo claro? No le diga a la persona: cochino, sucio, pecador, por eso le está yendo así. No. Dígale: el Señor no quiere que estés así. Dios pagó para que no estuvieras así. Su sangre se derramó en la cruz para que no vivieras así. ¿Por qué sigues viviendo así? Es diferente, ¿no cree? Es amor, misericordia. Amén. Ahora Dios le insiste, lo convence. Después llegan estos hombres paganos y el Señor le dice a Pedro: no tengas temor de ir con ellos. Y Pedro se va para allá. Ahora Pedro no entendía todavía. Recuerde que él es judío de tradición y él no entiende. Entonces llega donde Cornelio y le pregunta, verso 28: ustedes saben muy bien que nuestra ley, ¿se acuerda? Sacerdote. Nuestra ley nos prohíbe que un judío se junte con un extranjero o que lo visite. Pero Dios me ha hecho llamar que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Imagínense esa gente ahí oyendo. Dios me dijo que ustedes ya no son inmundos, cochinos, podridos, porquerías. Ya Dios me dijo eso. Por eso cuando mandaron por mí vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles: ¿para qué me hicieron venir? Ahora yo sé que Pedro no sabía, ahora usted y yo sabemos esto, tenemos toda la Biblia, ya sabemos lo que pasa. Pero yo me pregunto: ¿cómo Pedro pregunta esto? ¿Para qué me mandó a venir? A veces usted pregunta eso: ¿por qué estoy en esta empresa tan horrible? Pues para que testifique, pedazo de hermano, para que sea luz. Amén. Para que brille, para que ayude, para que ame, para que bendiga, para que sean salvos. Jonás decía: ¿para qué Nínive? Qué feo Nínive, qué horrible Nínive, lleno de pecado Nínive. Pero el Señor ama al pecador y no quiere que perezca para siempre. ¿Para qué me hicieron venir? Cornelio le contó todo, un ángel, tititín, patatán, ¿sí? Ok. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. ¿Por qué dice eso? Los judíos creen que son los favoritos de Dios. Ellos piensan eso. Y aquí entendió: no soy tan especial. No soy el único. No soy la nata, la crema. Para Dios no hay favoritos. Por eso usted y yo estamos aquí. Por eso usted cabe.
sino que con toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que están oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo en un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él da testimonio los profetas, que todo aquel que en Él cree recibe por medio de su nombre el perdón de pecados. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué dijo ahí? El Evangelio. Miren, 10 renglones predicó a Jesucristo y dijo: vino, vivió, murió, resucitó y es juez justo, nos libra del diablo, Él juzgará. Predicó. ¿Está viendo todo esto? Ahora, ¿dónde íbamos? Verso 44. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre los que lo escuchaban con el mensaje. Escuchaban el mensaje. Pedro habló y el Espíritu Santo vino. Ahora, el Espíritu Santo solamente venía sobre salvos. ¿Qué quiere decir? Se arrepintieron, fueron salvos y fueron llenos. Amén. Los defensores de la circuncisión, o sea, los que decían que esto no se podía hacer, que habían llegado con Pedro, se quedaron asombrados de que el Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Ahora, dése cuenta lo que pasó acá. Pedro habló. ¿A quién? A gentiles, a paganos, a gente que los judíos consideraban menos. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo vino sobre ellos y fueron salvos y sanos y limpios y renovados. Hizo bien lo que Jonás hizo a las malas. ¿Qué necesitó Jonás para hacerlo bien? Tormenta, dificultades y luchas. Le pregunto algo: ¿qué necesita usted para hacerlo bien? ¿Qué necesita? Colabore con el Evangelio, haga algo. Tal vez usted no está llamado a ser pastor, pero puede hacer algo. Puede invitar a un pastor a su casa. Tal vez usted no está llamado a ser evangelista, pero puede ayudar a algún evangelista que conozca. Tal vez usted no está llamado a ser maestro de la palabra, pero puede regalar Biblias, puede hacer tratados. Compartamos el Evangelio. Piense, ¿cuántos familiares suyos no conocen a Jesús? ¿Cuántos cercanos suyos necesitan oír esto? Que Jesús vino, se hizo hombre, caminó entre nosotros, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre y pronto volverá. Es fácil, mire, lo dije en 30 segundos, menos tal vez. Necesitamos hablar de Jesús. Andar en amor es predicar el Evangelio. Callar el Evangelio es igual que odio. Haga alguna cosa, piénselo, medítelo, pero no se quede callado. Colabore con alguien que lo esté haciendo, colabore con la iglesia o vaya usted y hágalo, pero comparta a Jesucristo. Es imposible que una persona esté con un cristiano y esa persona vaya al infierno sin saber que Cristo lo salvaría. Hay personas que de todas formas van a ir al infierno porque no aceptan a Jesús, pero ya no es mi problema. Usted, su asunto, su problema es hablar de Jesús. Amén. ¿Sabe algo? La única Biblia que algunas personas leerán es su comportamiento. Esa es la única Biblia que algunas personas leerán. El único Dios que algunas personas verán es el Dios que lo ayuda a usted. Muestre a ese Dios.
usted hablará y el Espíritu Santo vendrá. Usted hablará y el Señor lo respaldará. Usted hablará y Jesús le dará palabras para que usted hable. Dice la Biblia, abre tu boca que yo la llenaré. El Señor pone sus palabras en su boca. Amén. Póngase de pie, por favor. Recuerden, esta iglesia es el mesón. Esta iglesia es el hospital. Esta iglesia es el lugar que el Señor escogió para sanar a la humanidad afligida. ¿Y cuál es nuestro trabajo entonces? Poner CAMIS o centros de salud, abrir más iglesias para que lleguen más enfermos y el Señor los sane. Amén. Tal vez hay personas aquí que tienen el llamado embolatado, o tal vez hay personas aquí que quieren ayudar a alguien que tenga llamado. No importa, todos somos llamados a predicar el evangelio de la reconciliación. Nuestro trabajo es que personas lleguen a Jesús. Amén. Sus hijos, si están pequeñitos, tráigalos a las malas. Están pequeñitos. Si están grandes, ore por ellos y no los traiga a las malas. Amén. Ya entienden. Van a odiar el evangelio. Pero si están chiquiticos, mijito, usted va donde yo voy. Amén. Amén. Predique el evangelio. Cárguese un tratado por ahí. Tenga algo listo para hablar. Evangelice, no calle. O simplemente dígales a dónde usted va. O cuente cuántas buenas cosas Dios ha hecho con usted. ¿Dios ha hecho algo bueno por alguien aquí? Levante la mano si hay alguien aquí al que Dios le haya hecho algo bueno. ¡Wow! Usted tiene algo que contar. Amén. Usted tiene algo que decir. Busque a alguien que padezca de lo mismo, que usted fue sano, y déle el remedio. Amén. Cierre sus ojos conmigo. Y si está de acuerdo, haga esta oración levantando su mano derecha. Diga: Señor Jesucristo, es mi deber y mi propósito compartir tu amor. Y tu amor se derramó en una cruz para que ninguno se pierda. No puede quedar en vano tu muerte. Yo voy a ayudar. Voy a hacer algo. Tú me mostrarás qué, pero voy a ayudar. Voy a predicar o ayudar a los que predican. Voy a dar tratados o a diseñar tratados o a dar para los tratados. Voy a invitar personas a la iglesia. Les pondré citas en la iglesia. Voy a hacer lo que sea necesario, pero voy a mostrar tu amor, tu misericordia y tu salvación. Tú me salvaste, me hiciste justo. Otros necesitan ser salvos y ser justificados. En el nombre de Jesús. Amén.